el 33,5% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El 66,5% han sido diagnosticados en el resto de nuestro país. 1.217.028 son los casos confirmados acumulados en la Argentina, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días desciende a 10.462. Y la tasa de incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes, es de 2.682. Con respecto a las personas fallecidas, el número es de 32.766. La tasa de letalidad se mantiene en un 2,7% con respecto a los casos confirmados y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 722 personas por millón de habitantes en nuestro país. 4.713 son las personas que como casos confirmados se encuentran internados en unidad de terapia intensiva por COVID. El 33,8% se encuentra en establecimientos hospitalarios, sanatoriales de la provincia de Buenos Aires, el 31,9% en Córdoba y el 5,3% en la provincia de Santa Fe. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID a nivel nacional es del 61,1%. Ese porcentaje es del 88% en Río Negro, el 94% en Neuquén, 83% en Santa Fe y 81% en Chubut. Con respecto a los recuperados, la cantidad de personas que se encuentran ya en este estado es de 1.030.137. Representan el 84,6% de los casos confirmados y fueron dados de alta en la jornada de ayer 12.490 personas. La cantidad de personas con enfermedad activa actualmente es de 154.125 y representan al 12,7% del total de los casos confirmados. Han sido descartados como casos ante sospecha 1.518.799 personas. La cantidad de testeos totales realizados en nuestro país para coronavirus alcanza la cifra de 3.142.837. En la jornada de ayer, 28.090 testeos fueron realizados y la cantidad de testeos promedio cada millón de habitantes es de 69.260. El porcentaje promedio de positividad actualmente en los testeos es del 44,53% cuando evaluamos el total de los testeos que han sido realizados en nuestro país. Agradecemos a los trabajadores de la salud por la remisión de datos a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud que nos permite comunicar con transparencia y modificar permanentemente para mejorar el plan sanitario de respuesta al coronavirus a nivel nacional. Diferenciamos, como siempre, el reporte diario con los casos confirmados en el día de ayer, esos 11.100 casos, el promedio de la última semana, que nos muestra un panorama de un análisis de mayor amplitud, que son esos 10.462 casos nuevos, y también el día que hasta ahora hemos tenido la notificación más alta del número de casos por fecha de inicio de síntomas, que es la curva epidémica que se analiza también desde epidemiología con las provincias. El 13 de octubre se notificaron 15.246 casos, es el día que hasta la fecha se ha reportado el número más alto de casos, y el 9 de octubre se han reportado 374 personas fallecidas, es el número más alto de personas fallecidas hasta el momento notificadas el día 9 de octubre. Seguimos trabajando también en relación a lo que significa el trabajo conjunto con las jurisdicciones. En esta semana, equipo del Ministerio de Salud de la Nación ha viajado a San Juan, a San Luis, trabajando en conjunto con esas provincias y analizando la evolución de las curvas epidemiológicas jurisdicción por jurisdicción, y dentro de cada jurisdicción, a la profundidad de cada departamento, seguimos con el AMBA en descenso, Jujuy, Salta, también siguen en descenso, se han estabilizado provincias que seguían aumentando, los grandes aglomerados fuera del AMBA, y también Neuquén y Río Negro estamos viendo una estabilidad. Trabajando muy fuerte con provincias que están empezando a aumentar el número de casos, como San Juan, San Luis, y también trabajando con Catamarca y La Pampa, que están articulando para poder dar respuesta y controlar este aumento del número de casos.
Cuando analizamos también la distribución a nivel mundial de la pandemia, del número de casos, y en los reportes también solíamos contar los porcentajes de casos que correspondían a cada uno de los continentes, podemos ver en amarillo al continente americano y en gris al resto del mundo cómo la pandemia inicia en Asia, tiene su epicentro en Europa, luego pasa a América Latina, a expensas de Estados Unidos y Brasil, con un número importante de casos. Argentina aportaba pocos casos en ese momento, y luego de varios meses, estamos viendo también en la curva horizontal, digamos, los meses, como en las últimas semanas el aporte del resto del mundo, fundamentalmente de Europa, es muy, muy grande. Nuevamente la pandemia se ha trasladado, el epicentro está empezando a aumentar el número de casos y el impacto que está teniendo en el continente europeo. Y también lo podemos ver en un mapa dinámico, en el contexto de cómo fue avanzando. A medida que va pasando los colores que va pasando cada gráfico son los meses, como inicia en China, pasa a Europa, empieza en Estados Unidos y Brasil. Todo el resto de los países de nuestro continente van aumentando el número de casos y mientras tanto se va aclarando Europa y China, y ahora nuevamente vuelve a aparecer. Acá vemos los meses de enero a septiembre, es cuando se va planificando el número, se va observando el número de casos y la distribución geográfica. Así que volvemos a decirlo, es una situación muy dinámica en áreas geográficas donde se había asumido que el problema por ahí estaba resuelto. Realmente está volviendo con un número muy importante de casos, con un impacto en la mortalidad, con una tensión en el sistema de salud, y tenemos que trabajar fuertemente para que en Argentina, para que en cada una de las jurisdicciones podamos tener ese concepto, podamos visualizar esa situación, podamos seguir trabajando en el contexto de todo lo que es la gestión de la pandemia, en el rol individual, en que cada uno, cada una se focalice en no ser contacto estrecho de ninguna otra persona para minimizar la transmisión, y que podamos seguir generando actividades, autorizaciones de actividades y disminuyendo el número de casos, y eso es lo que va a hacer que disminuya el número de fallecidos y que disminuya la tensión en el sistema de salud. En el día de hoy, el doctor Guillermo González Prieto, que es presidente del Consejo de Administración del Hospital Garrahan, va a compartir el trabajo que se viene realizando con el hospital en este contexto. Buenos días, Carla. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo están? Desde el Hospital Garrahan queremos compartir novedades muy alentadoras con relación a la actual pandemia. Por una parte, estamos viendo una importante disminución de los casos pediátricos. En las semanas pico hemos tenido internación de pacientes pediátricos sospechosos y positivos, junto con sus padres, superaban los 100 en promedio. Actualmente, en las últimas semanas, estamos teniendo porcentajes que son menores a los 50 pacientes por semana de promedio, lo cual es muy importante porque esto nos permite poder ampliar la capacidad de atención de otros pacientes no COVID. Y si bien el hospital pudo mantener el nivel de atención, especialmente en el área de neonatología, donde mantuvo la misma cantidad de pacientes atendidos que históricamente lo ha hecho, y también de pacientes con patologías complejas que han sido derivados de otros lugares del país, hemos superado el histórico de trasplantes pediátricos, a pesar de estar en plena pandemia. La demanda de pacientes vemos que está aumentando paulatinamente, y eso nos obliga a poder ir recuperando paulatinamente personal que se reincorpora al hospital, modificando las cotizaciones para de esa manera recuperar capacidad de respuesta y dar una resolución acorde a pacientes que necesitan atención ambulatoria, que la han visto demorada quizás al inicio, y al mismo tiempo completar los esquemas quirúrgicos que teníamos planteados. Muchas gracias. Estamos trabajando con todos los hospitales nacionales, con todos los hospitales provinciales, municipales, con todo el equipo de salud, dando respuesta a la pandemia, tanto, digamos, para los adultos, que es, digamos, el número más importante de casos, y, como venimos hablando también, los mayores de 70, el impacto más grande en la mortalidad, pero los hospitales de pediatría también han tenido un rol importante en la atención, el cuidado de los niños y las niñas. Muchas gracias.